Ya hemos comenzado. Este webinar es sobre topografía corneal en la práctica clínica. Queremos enfocar un poco la parte técnica del instrumento como tal Medmont y la utilidad en nuestra praxis en contactología especializada. Espero que lo disfruten y que esta introducción del webinar, que va a ser el trabajo introductorio del próximo class de Bogotá, esperamos contar con su presencia en este evento. Primero, el principio. Yo soy Patricia Flores, soy chilena, soy óptico, diplomada en optometría, máster y doctorada. Ejerzo la contactología especializada, situación por la cual me encuentro hoy aquí. Quisiera agradecer antes de comenzar la invitación de Medmont para participar en este evento. Agradecer al staff de Medmont, a Úrsula, a Jill, a Chris Ferguson, que nos han provisto esta instancia para poder hablar con ustedes. Y por supuesto, como no, agradecer a Randy Kojima, quien es el mentor de topografía corneal y que también nos ha ayudado y nos ha provisto de ciertas imágenes para poder completar esta presentación. Muy bien, hablemos un poco de topografía corneal, pero no la topografía corneal de la que creemos saber, sino de la topografía corneal un poco del futuro. La topografía corneal de imagen de Placio es una imagen que estudia lo que es la lágrima sobre la córnea. La topografía no estudia córnea. La topografía estudia el tear film, la lágrima, sobre la superficie corneal. Si no hay lágrima, no va a haber una reflexión de los anillos de Placio para nosotros poder analizarlo. Esta imagen de Placio ha sido bastante bondadosa en entregarnos imágenes sobre cómo es el poder de la córnea del paciente y con ello también estimar su visión, ver la elevación que tiene esa córnea, los puntos más elevados, los puntos más deprimidos, y también incluso podemos analizar la estabilidad de esa superficie corneal, la estabilidad de esa lágrima sobre la superficie corneal. Si ya tenemos el poder de esta córnea, de estos anillos de Placio reflejados, si ya tenemos cómo es la elevación, las zonas altivas, las zonas deprimidas, y sabemos el reparto de esta lágrima en toda la superficie, por supuesto que no podría faltar lo que es un simulador de adaptación de lentes de contacto en córnea especializada. Cuando yo comienzo a hablar en mi práctica clínica, y una de las primeras dudas que uno puede tener es primero, por ejemplo, cuáles son los primeros instrumentos que te compras. Dentro de ellos, sin duda alguna, una lámpara de hendidura es uno de los instrumentos que más necesitamos en contactología especializada, pero ¿cuál comprar, no? ¿Será esta buena? ¿Será esta mala? ¿De qué me servirá? ¿Qué me faltará? Quiero que tenga todas las herramientas necesarias para poder hacer de mi centro de contactología un centro especializado. Luego ya uno indaga y quiere más, y quiere innovarse más. Y es cuando aparece la topografía corneal como una herramienta vital para la contactología moderna. Existen diferentes tipos de topógrafos, los que son basados en los anillos de Placio, los que son de Scheimpflug, e incluso los que van más allá a nivel corneal y ya estamos hablando en esclera. Dentro de los topógrafos que más se habla a nivel científico, uno de ellos, por ejemplo, es un Pentacam o un Galilei, que más que mal están enfocados a otro tipo de herramienta, como es la cirugía refractiva, como valoración de la progresión de una ectasia. Pero cuando queremos un topógrafo que esté enfocado en mejorar nuestra praxis en contactología, un topógrafo de anillo de Placio es lo que nos provee la respuesta. Un topógrafo de anillo de Placio es que nos dice cómo es el poder de la córnea, cómo es la forma de su córnea, cómo está elevada la córnea e incluso saber dónde está esa lágrima en el lente de contacto que queremos simular. Esta adaptación de lentes de contacto simulada es la que nos va a ayudar a disminuir la tasa de aprendizaje en un diseño de contactología especializada, reducir tiempo. La gran diferencia de los topógrafos basados en disco de Placio es principalmente qué tipo de cono es el que tiene, un tipo de cono pequeño o un tipo de cono grande. Paradójicamente,
hace un poco tiempo atrás se creía que los conos pequeños no te entregaban una buena cantidad y una gran cantidad de información, pero realmente eso es al contrario de lo que se cree. Los topógrafos de disco de Placio de cono pequeño permiten acercarse a una menor distancia, más cerca de lo que es la córnea del paciente, de lo que es la lágrima en la córnea del paciente. Y por tanto vamos a poder tener mayor información, los discos de Placio van a poder distribuirse en mayor cantidad sobre la córnea del paciente. A diferencia de aquellos topógrafos también basados en discos de Placio, pero donde los anillos de Placio, al ser el cono tan grande, no permite que se acerque demasiado a la córnea del paciente, menos aún en aquellos casos que tengamos ojos hundidos, ojos que están un poco más hacia adentro, donde es difícil la captura. Los topógrafos de disco de Placio de ojo pequeño, de cono pequeño, nos permiten el poder acercarnos aún más a la córnea de nuestro paciente y ampliar la zona de reflexión de estos discos de Placio, que serán los que nos entregarán la información de córnea de nuestro paciente. Una de las cosas más importantes es hablar sobre la captura de las imágenes. La captura de las imágenes, quizás creo, es el arma fundamental que debemos conocer en topografía. E incluso lo diré que antes de tener el mejor topógrafo, lo primero que tenemos que conocer es cómo saber hacer una buena topografía corneal. En este caso, este topógrafo anillo de Placio de Medmont, tenemos que acercar lo que es la rendija de color verde hacia el centro de la córnea del paciente, alinearlo, la línea verde nos dirá qué tan hacia adelante o hacia atrás estamos con respecto al enfoque, y de forma automática, cuando se alinee la línea de color verde en el centro óptico del paciente, con la línea roja, de forma automática tomará diferentes capturas. Por supuesto que para poder realizar eso, es necesario que el tear film, que la lágrima, esté distribuida de una forma homogénea, lo más homogénea que se pueda, para que la fiabilidad y la reproducibilidad de nuestra topografía corneal sea la idónea y la que esperamos finalmente. En esta línea, y haciendo énfasis de que una de las cosas más importantes en topografía es asegurarse una buena captura, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, antes de evaluar cómo es la topografía, evaluar qué sección se evaluó, se indagó, se analizó del ojo del paciente. En esta topografía, por ejemplo, estamos observando que el párpado está obstaculizando, está dificultando la toma de medidas en el sector superior. Las pestañas también están haciendo, incluso llegando al área pupilar, y por tanto la cantidad de información que tengamos va a estar limitada por lo que son las pestañas y por lo que son los párpados. Diferente es si nosotros eliminamos y le pedimos al paciente que de una forma muy enérgica abra sus ojos, la información ya no pasa a ser de un segmento, sino completa. Una vez de que nos hemos asegurado de que realmente la toma de captura en el párpado lo está dificultando, las pestañas no están dificultando la toma, es cuando inmediatamente evaluamos cómo se encuentran los anillos sobre la topografía corneal. Por ejemplo, observar en esta topografía en que el anillo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 están con disrupción, están quebrantados, no es homogéneo. Entonces, si esto no es homogéneo y yo selecciono esta topografía, va a implicar que la zona en esta área no va a ser exacta. El tiempo de rotura lagrimal tenemos que intentar calcularlo de forma previa, para pedir al paciente de que tras 2 o 3 parpadeos abra muy enérgicamente sus ojos e inmediatamente tomar lo que es la topografía corneal. Más adelante vamos a ver qué otro tipo de problemas nos podemos encontrar en captura.
Esta sería una topografía corneal bastante óptima para un ojo normal. Es decir, si primero evalúo a mi izquierda lo que es la reflexión de los anillos de Placio sobre la lágrima en la córnea del paciente, puedo observar de que el centro está bastante exacto, los anillos 5, 6, 7, 8, 9, 10, seguidamente son bastante concéntricos y no hay dificultad por parte de las pestañas ni tampoco los párpados. Por tanto, el mapa que yo obtendré será bastante fiable, pero también es necesario hacer su análisis. Es decir, tener un mapa donde yo encontraré contornos de color rojo que van a estar siempre al lado de otro contorno, un poquito naranjo, pero nunca un spot rojo al lado de un spot frío. No existen esas asimetrías en coloración. Siempre existe un contorno, una silueta, una guitarra. Esta es otra captura óptima de un paciente, pero que a su vez ahora tiene un astigmatismo. Creo que la topografía es bastante fiable porque los anillos son bastante concéntricos y el mapa de coloración me está entregando un hermoso mapa de astigmatismo a favor de regla que va incluso de limbo a limbo. Después de haber hecho una buena captura, entender que es un ojo que está dentro de norma, según este mapa de poder axial, saber que es simétrico su hemisferio norte con su hemisferio sur, puedo ya hacerme una idea de qué tipo de adaptación de lente de contacto podría ofrecer a este paciente. Donde un astigmatismo que va de limbo a limbo, esperamos que la respuesta sea diferente a un astigmatismo que sea solamente apical. Y ya vamos construyendo cómo sería nuestra secuencia clínica. Las capturas típicas en los casos de queratocono, la situación cambia. Cambia porque el estado de la córnea es diferente. Cambia porque en ciertos casos las córneas son tan pronunciadas que incluso la rotura del fin lagrimal sucede de forma casi inmediata en la zona de mayor ápice. En este caso el paciente tiene queratocono, en este caso el paciente tiene alguna pérdida de algunas medidas en la parte superior, pero además estoy viendo que en los anillos concéntricos se observa distorsión, que es lo que estoy apuntando con mi mouse. Esta zona de distorsión podría ser de un caso de un paciente con queratocono que esté adaptado con una lente de contacto bastante apretada, ajustada en esta área, y por tanto yo podría incluso obtener esta silueta tan redonda. Es decir, este mapa que estoy viendo, que es otro mapa diferente, tangencial, es un tipo de mapa característico de estos pacientes con queratocono, y el tipo de reflexión de los anillos de Placio, la distorsión que yo espero encontrar, también es bastante conocida. Otro tipo de caso de queratocono, pero además de tener su astigmatismo irregular, indicativo de problema, indicativo de dificultad, pero nosotros vamos a intentar compensar a través de nuestros lentes de contacto, no observamos que en la reflexión de los anillos, estos scarring corneal que existen pueden dificultar de sobremanera lo que es la captura de la topografía. En estos casos donde el epitelio no está sano, donde el epitelio está tocado, el epitelio está rasgado, este scarring corneal que obtenemos cercano a ello, las miras que están distorsionadas, sería bueno el poder pensar el colocar un lente de contacto diario, por ejemplo, de bastante poco espesor, para intentar que a través de allí la lágrima circule y nos pueda entregar una medida, la que finalmente se va a transformar en un valor numérico y que nos va a entregar una escala de color y vamos a poder interpretar. Una cosa es saber qué tipo de topógrafo necesitamos para poder mejorar nuestra praxis en contactología especializada. Sabemos que los topógrafos de anillo de Placio siguen siendo un gold estándar en lo que es lentes de contacto, en lo que es simulaciones, en lo que es interpretación de mapas topográficos para una contactología. Otra cosa es tomar consideraciones en la captura, como los párpados, la apertura, la hendidura vertebral, la exactitud de distribución de anillos de Placio. Y otra
es realizar no solamente una medida, realizar una o tres medidas. Solamente esta cantidad de topografía corneal nos dará una fiabilidad y exactitud de la córnea que estamos viendo. En este caso, es el mismo ojo del mismo paciente, pero capturado en tiempos diferentes y ya efectivamente sabemos de que este spot un poco más pronunciado existe, dado que en las 4 topografías existe. ¿Cuál de estas topografías consideraremos como óptima? La que tenga los anillos más reproducibles, más exactos, más concéntricos, la que nos entregue mayor cantidad de información, la que se pierda la menor cantidad de información. Pero no todos los pacientes tienen una hendidura palpebral generosa, no todos los pacientes tienen unos ojos que sea fácil de capturar una topografía. Hay muchos pacientes en los cuales tienen ojos que están bastante hundidos, no en exoftalmos, al contrario, bastante hundidos, hendiduras palpebrales bastante pequeñas, por ejemplo, nuestros niños. En estos casos vamos a tener que tener ciertas consideraciones y ciertos truquillos que cada fabricante lo proveerá para poder tener la mayor cantidad de información sobre los anillos de Placio, cómo podemos reflejar la mayor cantidad de anillos de Placio en este paciente, ya sea moviendo la barbilla, ya sea pidiendo al paciente que de una forma lejana al párpado inferior se desplace el párpado hacia abajo, etc. Pero, ¿qué hacemos si no podemos tener una mejor captura que esto? Intento, el ojo está hundido, el paciente no puede abrir bien la hendidura palpebral, le digo que descanse, lo vuelvo a intentar, le coloco lágrimas, descansa, lo vuelvo a intentar. Finalmente, de tanto cansancio, el paciente incluso termina abriéndome menos el ojo que desde un comienzo. Pero yo necesito tener la mayor cantidad de información porque necesito tomar una decisión qué tipo de adaptación de lentes de contacto realizar. Es por ello de que en este tipo de topografía en Medmont se pensó sobre esto. ¿Qué hacer en los casos en que no podemos tener toda la información que deseamos porque las condiciones corneales, hendiduras, fisionómicas, fisiológicas del paciente no lo permiten? Es por tanto que una imagen de topografía corneal compuesta va a permitir el 100% de registro en córnea. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace tomando múltiples topografías corneales, donde el topógrafo Medmont te dice y te indica cuáles son los pasos a seguir. Primero derecho enfrente, enfocando su eje visual con el eje del topógrafo, luego pidiendo al paciente que mire ligeramente hacia arriba y por tanto los anillos de Placio estarán enfocados en la parte inferior del párpado del paciente, pidiendo al paciente que mire hacia arriba y por tanto hacia abajo estarán indicados los anillos, que el paciente mire hacia nasal para que estén enfocados hacia temporal y al contrario. Es decir, en cada uno de los cuadrantes el paciente mira y por tanto en dirección contraria son proyectados los anillos de Placio. Esta imagen central, la imagen superior e inferior, la imagen nasal y temporal del mismo ojo, permitirán entregar un mapa topográfico en cada una de esas direcciones. Si está tan desplazada de forma ligera, y ya te lo hace y te lo instruye el Medmont, pasamos a tener no una captura simple, donde un cono pequeño puede capturar 10 milímetros de diámetro, sino pasamos de 10 milímetros a 12.4 milímetros en una captura de topografía compuesta. Sabemos que esta cantidad de diámetro horizontal de iris visible que tanto utilizamos para nuestra adaptación de lentes de contacto blandas no se queda solo allí, sino que ahora están siendo trascendentales en lo que es la decisión del tipo de lente de contacto escleral que vamos a necesitar en nuestros pacientes. Hablemos un poco someramente lo que es las opciones de los mapas topográficos. Al igual que otros topógrafos, Medmont no es la excepción. Necesitamos conocer diferentes tipos de interpretación de la información de la córnea de nuestro paciente. Un mapa axial, tangencial, un mapa axial de poder, un mapa tangencial de forma, un mapa de elevación para saber qué tan deprimido y qué tan pronunciado está la córnea del paciente, un mapa refractivo post cirugía, un mapa incluso
que nos ayude a poder conocer algo de aberraciones de onda en nuestro paciente. Enfoquémonos en este pequeño webinar en solamente los dos principales mapas o tres principales mapas que estamos usualmente interiorizados con ello en nuestra praxis de contactología. El mapa de interpretación axial. El mapa axial solamente nos habla de lo que es poder. Es decir, la dioptría nos dice qué poder tiene el paciente aquí, qué poder tiene el paciente aquí, qué tan simétrico es ese poder, qué tan asimétrico es ese poder, e incluso poder indagar un poco sobre interpretar o interpolar, estimar cuál sería su rango de visión en el caso del paciente. Existen diferentes tipos, todos ellos de mapas axiales, pero mapas que van a ser totalmente regulares, como este corbatín de un astigmatismo a favor de regla, o un astigmatismo ligeramente irregular. Todo esto, mapa axial, y también un mapa axial donde se ve claramente de la córnea es totalmente irregular. La interpretación del mapa tangencial es diferente. Si el axial me habla de poder, tangencial es la forma, el cuerpo, la forma de esta topografía. En este caso, por ejemplo, podemos observar que si bien es cierto a nivel central, la forma es bastante parecida, un poquito más elevada a nivel central, como si fuera un pequeño corbatín, veo que en la parte superior hay como un spot caliente que podría ser incluso interpretado como un artefacto por parte del párpado, pero también veo que en la parte nasal y temporal existe unas zonas que son más deprimidas. Es decir, si pudiésemos indagar y tener incluso una topografía compuesta, es probable que la córnea de esta paciente, en este sector, la forma ya hable de asimetría, de toricidad. Es decir, tangencial, forma. Todos estos son mapas tangenciales. Cada uno de ellos nos va a dar información de relevancia para el tipo de procedimiento que estemos efectuando. Si queremos saber cuál es el punto de curvatura más alto, eso lo dice el mapa tangencial. Curvatura, forma. Si queremos poder interpretar nuestra adaptación de lente de contacto gas permeable, si está haciendo algún tipo de moldamiento corneal, ese moldamiento lo veremos en el mapa de forma, que es el mapa tangencial. E incluso para ser precisos y ser vigilantes de cómo es el centrado de esta adaptación en un paciente tratado con ortoqueratología. Si esta adaptación está centrada de la orto-K o a su vez descentrada. El tercer mapa es el que más nos está proveyendo información ahora de contactología especializada. Ya mi compañero Carlos va a hablar de ello a continuación, pero hablar que el mapa de elevación, el mapa que nos dice qué tan elevado o deprimido está con respecto a la mejor esfera de referencia, nos va a decir y nos va a dar la idea cómo va a ser este mapa de elevación muy preciso, muy cercano, muy similar a la adaptación en fluorograma que yo tendré en mi lámpara de hendidura. El mapa de elevación lo que hace es contrastar la córnea del paciente con respecto a la mejor esfera de referencia del instrumento. Si la esfera de referencia del instrumento está dictada por esta línea de color verde, en esta angularidad que estoy marcando con mi mouse sobre la línea blanca es la que está analizando este mapa de conteo, observamos que en esta zona nasal y temporal está bastante pronunciada la adaptación, bastante pronunciada la córnea, y en esta zona, al contrario, más vertical, que es el meridiano, más cerrado, está bastante más deprimida con respecto a la esfera de referencia. Es decir, tenemos tres tipos de mapas que nos entregan tres informaciones diferentes. Uno de ellos es el mapa axial de poder, el segundo es el mapa de forma, y tercero es el mapa de elevación. El mapa de elevación, la información nunca la vamos a poder obtener en un mapa axial o en un mapa tangencial. Si queremos saber qué tan elevada está la córnea, qué tan deprimida está la córnea, entonces vamos a tener que usar el mapa correspondiente, que sería nuestro mapa de elevación. Otra función que tiene la topografía corneal es poder ayudarnos a poder hacernos una idea
qué tan simétrica o asimétrica es la córnea de nuestro paciente. En este caso, los índices de detección de asimetría son de bastante utilidad y la coloración de ellos también nos dice mucho. Cuando los índices, el IC, el CAI, el SRI, están de color verde, va a indicar que está dentro de la norma para un paciente de su edad con este tipo de curvaturas corneales, este tipo de forma, este tipo de poder. En este tipo de mapa axial de un paciente a astigmatismo a favor de regla, observamos que de su punto de menor poder a su punto de mayor poder, la diferencia es menor a 10 dioptrías. Cuando la diferencia es menor que 10 dioptrías, es por tanto considerado como una córnea que está dentro de norma. Es por ello que todos sus índices son de color verde. Diferente es cuando analizamos otro tipo de córnea en que la diferencia entre el punto de menor poder con respecto al punto de mayor poder supera esas 10 dioptrías, ya estamos hablando de una córnea asimétrica, como en este caso de un paciente con ectasia corneal, donde de su punto de menor poder al punto de mayor poder es mayor esta diferencia que 10 dioptrías, y por tanto es signo de alerta. Por tanto, no es un signo, no es esto decisivo para poder decir que la córnea tiene queratocono u otra cosa, pero sí es decisivo para pedir al paciente quizás una paquimetría ultrasónica, una paquimetría óptica, para intentar posteriormente a este paciente ser más exhaustivo en mi examen de lámpara de hendidura, buscar anillo de Fleischer, signo de Muson, estrías corneales, nervios, algún signo característico de esta probabilidad de queratocono por parte del paciente. Los índices de detección asimétrico son una ayuda bastante relevante en nuestra praxis. Contactología es un mundo, córnea irregular es un mundo, topografía corneal es un mundo. Queratoconos, degeneraciones marginales, anillos, queratoplastia, son solo algunas del área de contactología especializada que tenemos. Son múltiples los tipos de lentes de contacto que cada vez se suman más al portafolio. Cada vez más tenemos que decidir si a ese paciente que tiene córnea irregular adaptamos una híbrida o una lente de contacto blanda para córnea irregular o una gas permeable o incluso una lente de contacto escleral. Si bien es cierto, el abanico de portafolio es amplio, todavía siguen liderando lo que son las lentes de contacto esclerales y cada vez en más ascenso, y las lentes de contacto gas permeables corneales. A continuación, Carlos nos va a hablar un poco más sobre ello, solamente de forma breve, mencionar que esta utilidad clínica en nuestra herramienta, en la práctica, es sin lugar a duda una de las más útiles. El interpretar la diferencia de poder en un mapa axial, el saberlo cómo es la forma en un mapa tangencial, el saber qué tan elevado o deprimida está con respecto a una esfera de referencia cualquiera, el mapa de elevación, darle forma al tipo de lente de contacto que yo creo y debo adaptar, y luego ver esa simulación de lentes de contacto que se parezca mucho a mi fluorograma en lámpara de hendidura, eso sin duda me va a reducir tiempo y también dinero. ¿Qué decidir adaptar? ¿Una lente de contacto gas permeable corneal o un lente de contacto de gran diámetro? Ya lo veremos en el workshop, en el class, de una forma más detallada, porque va a estar quienes crearon este estudio clínico, que es Randy Kojima y Patrick Caroline, donde nos dicen que si uno mide la diferencia de micras en el mapa de elevación y es tan diferente o más diferente que 350 micras, por tanto, es probable que tu adaptación de gas permeable corneal no te valga, porque es muy asimétrica la repartición del fluorograma, y por tanto no pierdas tiempo en adaptar un lente de contacto corneal y vete un escleral. O también en un cálculo de lente de contacto blando, que podemos hacerlo porque Medmond nos permite poder medir el diámetro de iris visible, y más aún un diámetro de iris visible más grande que lo normal por una topografía compuesta. Formas corneales tenemos mucho, contactología especializada tenemos mucho, y las herramientas sin lugar a duda están a la orden. Carlos, ¿estás por ahí? Claro que sí, Patricia, muchísimas gracias. Creo que está muy, muy interesante hasta ahorita. Espero que todos les esté sirviendo
no tanto, creo que es muy, muy interesante toda esta parte, pero algo que es todavía más interesante es, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto, pues bueno, lo llevemos a la realidad, que esto ahora sí que se lleve en mi práctica y me pueda facilitar la vida, ¿no? Creo que no solo es en un momento dado el quedarme en, ya sé que tiene un queratocono, en quedarme en, bueno, tengo la enfermedad, ahora ¿qué voy a hacer, no? Entonces, esta parte que decía Patricia del lente de contacto, creo que es una de las ventajas que para nosotros va a significar ahorrar tiempo en silla, maximizar nuestra utilidad porque vamos a reducir el número de cambios de lentes, vamos a poder personalizar los lentes a un nivel que nunca antes habíamos pensado, vamos a dejar de estar pensando simplemente en el patrón de fluoresceína bajo la lámpara encendedora se ve bien, es aceptable más o menos, estar como con el dedo al aire para decir funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente o antiguamente nos basábamos en los 3 milímetros de córnea central, los cuales al final pues no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque si pensamos en que un lente corneal actualmente está en promedio en los 10.5 milímetros, va mucho más allá de la medición que las queratometrías nos pueden llegar a dar. Definitivamente esto no nos va a decir cómo va a apoyar el lente, no nos va a decir cómo se va a mover, si tengo alguna dificultad, si tengo alguna toricidad que va a impedir que el lente de contacto funcione. Así que no, ni siquiera tenemos que ya hablar de pues, los lentes de diámetro superior o los lentes esclerales, donde actualmente ya estamos llegando a diámetros 19, 20, lentes que nunca antes habíamos pues trabajado y que hoy en día son el pan de cada día, ¿no? Entonces, esas topografías tienen que ayudarnos para que estas adaptaciones, para que todos estos lentes queden perfectos, para que nosotros podamos hacer un mejor trabajo a la hora de mimetizar la córnea. Y como bien decía Patricia, algo muy, muy importante es empezar con el diámetro de iris visible, con el diámetro de pupila. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a diseñar nuestro lente, customizar nuestro lente. Muchas veces tenemos ya cajas de prueba con diámetros definidos, pero muchas otras nosotros podemos hablar con el laboratorio directamente, pedirle que haga un lente de un diámetro, de una profundidad determinada, y es ahí donde nosotros podemos empezar a jugar. Hay diferentes maneras para poder empezar a medir el diámetro. Una de ellas es la función de la regla. En general, es muy sencillo. Van a tomar la herramienta de regla y la van a empezar a tomar de la parte blanca, donde empieza ahora sí que la parte escleral, pasando por el centro. Eso es muy, muy importante. Pueden ver mi cursor donde la línea blanca, que es la regla, va a empezar desde la parte blanca a la parte blanca, pasando exactamente por el centro para tomar perfectamente el diámetro. Sin importar si tenemos, por ejemplo, párpados, vamos a tener que encontrar el área en donde los párpados estén jugando menos, ahora sí que en nuestra contra, para que veamos claramente el iris y podamos medirlo. Esto es tanto para el iris como para la pupila. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, para el tratamiento de ortoqueratología es muy importante saber el diámetro de la pupila. Si en un momento dado nosotros vamos a diseñar un lente en donde la zona óptica a lo mejor es únicamente 6 milímetros y el diámetro pupilar es mucho más grande, pues a lo mejor no va a funcionar o vamos a tener que personalizar la adaptación. Así que esta es una herramienta muy, muy interesante para poder ahora sí que saber o partir de alguna medida para el diseño de los lentes de contacto. Otra que ya mencionó Patricia es la función de iris. En el MedBond es algo que yo recomiendo que todos ustedes hagan, pongan la función de iris, creen este círculo en donde vamos a orientarlo al centro y vamos a tratar de siempre tenerlo presente para que cuando nosotros empecemos un diseño siempre esté este valor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos calcular un lente de diámetro grande, un diámetro de lente pequeño. Actualmente los expertos están hablando de que un lente, por ejemplo, corneal, tiene que ser alrededor de 1 o 2 milímetros más pequeño del diámetro total de iris visible. Y el lente escleral, los diseños, por ejemplo, de Contamac, Blanchard, Bausch & Lomb, se están centrando en adaptaciones entre 1 a 2 milímetros más grande de la córnea. Así que esa es la primera medida que nosotros vamos a tomar para el diseño del lente de contacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, analicemos un caso rapidísimo para que puedan ustedes darse cuenta de cómo va a funcionar esto. Primero, partamos de esto. Bueno, ¿qué es esto? Empecemos por el mapa axial. Podemos darnos cuenta de que esto es un astigmatismo, ¿no? Un astigmatismo a favor de la regla. Como decía Patricia, lo primero que tenemos que ver en el mapa axial es poder. Nos tenemos que dar cuenta en un momento dado de cómo están estas zonas. Lo que ella decía es muy, muy importante para nosotros empezar a analizar si la topografía está bien tomada o está mal tomada. Es claro dónde está el 8 a favor de la regla, los contornos son suaves, son homogéneos, hay un degradado bastante smooth que va desde
desde el centro hacia la periferia, lo cual nos dice que es pues una córnea bastante normal. Está el astigmatismo, como lo pueden ver, ubicado prácticamente en el centro. Si vemos las medidas queratométricas 44-15 y 45-28, tenemos únicamente 1.14 dioptrías de astigmatismo corneal, así que es un astigmatismo bastante bajo. Y si ubicamos que esta es la pupila y que el astigmatismo está en esta parte central, entonces nuestro lente de contacto en teoría no tendría que tener problema para poder ser adaptado, debido a que siempre va a caer más allá, ahora sí que de los límites de la pupila. Nosotros siempre vamos a tener ese clearance, el cual, pues, este astigmatismo, esta turicidad no debería estarnos afectando. Nosotros aquí lo que podríamos hacer en un momento dado es poner el cursor, como bien decía Patricia, aquí y aquí, para ver la distribución de poder y para podernos darnos cuenta si este paciente a lo mejor puede ser adaptado con un lente aéreo, un anteojo o con alguna otra ayuda que puede corregir tranquilamente, ¿no? Pero bueno, en este caso veamos el mapa de elevación, que como bien decía es donde nos va a decir realmente si vamos a poder llegar a tener algún problema, poder empezar a predecir dónde vamos a tener acumulación de lágrima. Aquí estamos viendo unas zonas azules en donde es, como bien decía, la parte deprimida. Nosotros tenemos que identificarlo luego, que ahí es donde naturalmente, como si fuera un lago, vamos a tener esta acumulación lagrimal. Si ponemos un lente de contacto, podemos empezar a predecir que aquí es donde mi lente de contacto tiene riesgos de causar burbujas, de tener una acumulación excesiva que vaya a causar un deterioro de la visión. Y el apoyo va a ser en las partes más elevadas, que en este caso sería, por ejemplo, aquí y aquí, lo cual, si vamos a nuestras reglas de adaptación, está perfecto, porque un lente de contacto tiene siempre que apoyar a las 3 y a las 9 con un apoyo homogéneo, el cual nos permita que el lente se apoye y no se balancee, que no tenga un desplazamiento lateral, que no vaya a incomodar al paciente de esta manera. Entonces, es el primer análisis. ¿Y qué vamos a hacer con el topógrafo? Bueno, más allá simplemente de decir, creo que funcionaría, podríamos hacer un lente teórico. Brevemente, lo que va a hacer el topógrafo es estimar como la curva base que mejor mimetice la forma de la córnea, y lo va a poner. Y a partir de ahí nosotros vamos a poder empezar a personalizar el lente de contacto a través de todos los parámetros. Nos va a permitir empezar a jugar con la adaptación para que nosotros podamos personalizar incluso desde antes de que siquiera hayamos puesto un lente de contacto sobre el paciente. Así que si nosotros tuviéramos una caja de pruebas, pudiéramos empezar a estimar qué lente va a ser el que va a funcionar mejor. Si nosotros tenemos ya un laboratorio en el cual podamos dar las medidas, incluso podríamos personalizar completamente el lente, diseñarlo y pedirlo sin siquiera haber puesto un lente de contacto. Y veamos, por ejemplo, en esta córnea, a la hora de que nosotros ponemos el lente de contacto, este es el lente de contacto sobre la córnea. El primer paso, como siempre, es analizar el meridiano horizontal, darnos cuenta que centralmente la curva base que estamos utilizando sea correcta. Recordemos que nosotros estamos buscando alrededor de 20-25 micras de fluido debajo del lente centralmente. Aquí pueden darse cuenta que estamos alrededor de 20-25 micras, así que la curva base centralmente está bien. El apoyo aquí que estamos teniendo es a las 3 y a las 9, es un apoyo sano. Realmente este lente funcionaría muy bien, por esta parte está bien centrado en el eje. Viéndolo en el meridiano vertical, tenemos un poco más de acumulación de lágrima de la que en un momento dado sería perfecta, pero no es mayor problema. Estamos teniendo alrededor de 35 micras. Pero si regresamos al mapa de elevación, podemos entender claramente por qué, porque ahí tengo una depresión, la cual es la forma natural de la córnea, así que no hay manera de evitar que ahí se acumule lágrima. Y eso, evidentemente, es lo único que tenemos que estar conscientes, que aquí podemos en un momento dado tratar de mejorar, pero es un lente aceptable y que siempre va a tener una acumulación debido a la forma natural de la córnea. Teniendo 40 micras, no estamos ni en riesgo de burbuja, no estamos en riesgo de un rocking, es un lente que va a funcionar perfectamente, como ya lo habíamos predecido. Es un caso bastante sencillo, es un caso bastante estándar, y en forma de córneas regulares, pues bueno, diríamos, no tiene mayor chiste, ¿no? Eso lo podría hacer sin ningún problema con mi lámpara de hendidura. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso más desafiante, por ejemplo? Como bien decía Patricia, primero tenemos que entender si la topografía está bien tomada, si los aros están bien tomados, si tenemos algún problema en el cual estemos ahora sí que teniendo una mala topografía antes de empezar a inferir o empezar a adaptar al paciente. Y bueno, veamos el mapa axial. ¿Qué es esto? Bueno, pues obviamente estamos viendo aquí un queratocono. Si tuviéramos aquí la división en 4, nos daríamos cuenta que es una córnea totalmente irregular, es decir, este meridiano
a la hora de que doblemos a la mitad, nada tiene que ver simétricamente esto con esto. Igualmente, si lo partimos a la mitad, la parte superior y la parte inferior obviamente no son simétricas, así que esta paciente, también por la distribución, si pusiéramos el cursor aquí, viéramos el poder dentro de la córnea y la distribución que tiene, por ejemplo, en esta zona blanca, en esta zona azul, como decía Patricia, la distribución va a ser más de 10 dioptrías sin ningún problema, así que el paciente jamás va a poder corregir con un anteojo. Tendremos, este paciente directamente se tendría que ir a un lente de contacto para poder dar una buena visión. Nos damos cuenta con el mapa tangencial que evidentemente va a ser un reto. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros pongamos el lente de contacto, el queratocono no es central, está un poco inferior, el cual va a afectar así que nuestra adaptación. Los índices, si en un momento dudáramos si fuera un queratocono o no, los índices de irregularidad, como bien decía Patricia, son un apoyo tremendo para cerciorarnos y para decir si tengo o no tengo, si tengo cualquier duda. Y si vemos el mapa de elevación, wow, veamos toda la parte inferior, ese mar azul que podríamos llamarle, es un problema. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros pongamos el lente ahí va a ser una acumulación severa. Y veamos la parte superior, toda esta parte roja, es una elevación bastante marcada, ¿no? Entonces, tendríamos primero que hacer el análisis que ella decía. Estamos viendo aquí que en las partes más elevadas tenemos hasta 180 micras de elevación. Esto es que cuando ponga el lente de contacto, lo primero que va a tocar es esta zona elevada. Y aquí, obviamente, puedo empezar a predecir que vamos a tener una acumulación bastante fuerte. Sin embargo, tiene únicamente 340 micras de diferencia entre el meridiano más elevado y entre el más deprimido. Así que estadísticamente debería de funcionar un lente rígido. Podríamos empezar directamente con un lente rígido tradicional en lugar de irnos con un lente escleral o buscar otra opción. Pongámoslo, colocamos el lente y nos damos primero cuenta en el meridiano horizontal, podemos adaptarlo correctamente. Aquí centralmente estamos alcanzando alrededor de 60 micras de fluido, lo cual es muy bueno. Al final de cuentas no es perfecto, no son las 20 micras, pero va a darle una buena visión, vamos a hacer un buen apoyo a las 3 y a las 9, nos va a permitir que el lente se ancle bien, que no tenga un movimiento, un desplazamiento lateral, nos va a permitir que con este clearance que tenemos en el centro sea un lente cómodo, que en un momento dado no esté tocando la zona afectada, que sea muy incómodo para el paciente. Y cuando nos vamos al meridiano vertical, que es el que más nos preocupaba, recuerdan, por la depresión que teníamos acá, nos podemos dar cuenta que sí, efectivamente aquí hay una acumulación bastante fuerte de lágrima debajo del lente, que es conforme a la forma natural, pero no hay mayor problema. Si nos damos cuenta, el lente está por debajo de las 90 micras, que en un momento dado es el límite en donde empezamos a tener estadísticamente problemas de burbujas. Está en el fluido desplazándose correctamente, vamos a tener una buena lubricación debajo del lente, así que es un lente que nos va a funcionar correctamente, pese a que tenemos una córnea con un queratocono bastante elevado, donde tenemos una córnea afectada, este lente de contacto tradicional se veía muy bien. Así que para córneas regulares y irregulares funciona bien, pero ¿qué pasa? También veamos un caso similar. ¿Qué pasa en este queratocono, por ejemplo? Muy similar, diríamos, es prácticamente lo mismo, es un queratocono que está un poco desplazado inferiormente. En cuanto al tamaño no se ve mayor problema. Los índices de detección nos arrojan claramente que es un queratocono. El mapa de elevación se ve muy similar, pero ¿qué pasa? Veamos realmente si es el mismo caso. En la parte superior vamos a tener 300 micras. En la parte inferior vamos a tener 280 micras. Son 605 micras de diferencia entre un meridiano y otro. Eso es muchísimo, son más de las 350 micras de las cuales hablábamos. Así que si tratáramos de poner un lente rígido, hagámoslo, ¿se podrá adaptar? A la hora de que nosotros hacemos el apoyo a las 3 y a las 9 y centralmente evaluamos el fluido, nos damos cuenta que ahí no hay mayor problema, ahí no vamos a tener ningún tema, el apoyo es sano, en un momento dado tenemos, como les decía, mayor fluido del que quisiéramos, no tenemos las 20, 25 micras ideales, pero tampoco está mal. Pero cuando vamos al meridiano vertical, vean la cantidad de fluido que tenemos debajo de este lente. Este lente tiene más de 100 micras en esta zona y tiene alrededor de 90 micras en esta zona. ¿Qué va a pasar? Bueno, definitivamente esta cantidad de fluido va a hacer que el lente empiece a hacer, ahora sí que un balanceo, que tenga un rocking, el cual va a ser completamente incómodo para el paciente. Con esta cantidad
cantidad de fluido, definitivamente la visión se va a ver mermada. Tenemos el riesgo altísimo, si no es que con toda seguridad va a tener burbujas. Este lente jamás va a poder ser adaptado al paciente, jamás va a poder ser prescrito al paciente. Así que, ¿para qué probar un lente rígido? Simplemente si nosotros viéramos este caso, si hiciéramos este análisis, antes siquiera de poner un lente de contacto rígido, descartaríamos el lente rígido como una opción para este paciente. ¿Y qué nos queda? Bueno, podríamos poner en un momento dado un lente blando, un piggyback, algún diseño especializado de diámetro más grande, o podríamos irnos a lo que hoy en día pues está más de moda, ¿no? Que por ejemplo es un lente escleral. Y también el topógrafo nos va a ayudar a esto. No es solo que una vez que ya hicimos este análisis se queden, bueno, nos vamos a un lente escleral, listo. Con este tipo de topógrafos nosotros ahora vamos a poder hacer el siguiente paso, que es, ok, ahora tengo un lente escleral, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a adaptar? ¿Por dónde parto? Veamos este caso, por ejemplo. Lo mismo, estamos teniendo un queratocono, el cual está afectando claramente la pupila. Quizá en el otro caso, en donde está ya un poco más inferior, está un poco más fuera de la pupila, el paciente pues medianamente podría llegar en algunos momentos a ver bien. Sin embargo, vean esto completamente va a distorsionar la visión, está totalmente ubicado dentro de la córnea, la distribución de poder entre este punto y este punto es tanta que el paciente jamás va a poder tener una visión pues, ni cercana a una visión baja. El mapa tangencial nos está mostrando la ubicación del queratocono, que va a ser un poco un reto. Y evidentemente el mapa de elevación nos dice que tiene 690 micras y un lente rígido jamás va a poder funcionar. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer primero la predicción del lente escleral. Nosotros si tuviéramos una caja de lente escleral y quisiéramos saber en un momento dado cuál es la altura sagital que necesito para poder adaptarlo, con este tipo de topógrafos lo podríamos hacer. Debido al tiempo no podemos ir tanto en profundidad para decirles de dónde partimos, cuáles son los estudios, por qué es la interpretación, pero bueno, quiero decirles que lo primero que vamos a hacer es tener que modificar el diámetro que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un diámetro de 15 milímetros, tenemos un diámetro de 16 milímetros, de 17 milímetros, lo tenemos que poner aquí. ¿Por qué? Porque a partir de un estudio estadístico, el topógrafo es capaz de calcularnos cuál sería en este diámetro la altura sagital. ¿Ok? Y partiendo de este dato de la altura sagital, nosotros podríamos hacer un cálculo muy sencillo. La profundidad estimada, por ejemplo, en este queratocono que nosotros estamos viendo, a 15 milímetros, es de 4.114 micras. Entonces, si nosotros adaptáramos un lente escleral con 400 micras, hay personas que la adaptan con 350 micras, con la cantidad de micras que ustedes prefieran debajo del lente, las vamos a hacer. La vamos a colocar aquí y haríamos una operación matemática muy simple. La altura sagital estimada en ese diámetro es de 3.707 micras, por ejemplo, más 400 micras que nosotros queremos tener debajo del lente, serían 4.100 micras. Así que nuestro lente de contacto escleral que vamos a tomar de la caja de pruebas tiene que ser el lente que más se acerque a 4.100 micras para que podamos evaluarlo y con toda seguridad podamos tener una adaptación perfecta. Otra forma que también podemos evaluarlo es, nos va a dar las medidas de la altura en diferentes grados y en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque al final nosotros podríamos con esto empezar a mejorar la alineación limbal, la alineación central y en un momento dado todo el landing escleral. Es una parte en la cual es muy, muy poderosa si nosotros queremos empezar a personalizar mucho más el lente a detalle. Con esto nosotros podemos empezar a generar patrones de adaptación mucho más precisos y darnos una idea siquiera antes de poner un lente de con qué tengo que comenzar. Y no solo nos quedamos ahí, en un momento dado podríamos, igual que con el lente de contacto rígido, poner un fluorograma, poner un lente de contacto teórico y ver cómo funciona. Podemos ver en un momento dado si ese lente a la hora que lo coloquemos va a tener una distribución adecuada, si el apoyo en un momento dado va a ser sano, si vamos a tener en algunos puntos demasiado fluido. Esto es una herramienta muy, muy padre porque al final nosotros no solo vamos a ver verde, ¿saben? Muchas veces a la hora de que ponemos el lente de contacto escleral, únicamente vemos verde, pero no sabemos si a lo mejor por debido a algunas zonas que tenemos ahí deprimidas vamos a tener un fluido exagerado, si en algunas zonas en donde estamos teniendo verde aparentemente va a ser muy corto y a la hora de que nosotros empecemos a asentar el lente, porque todo lente escleral sabemos que va a tener un nivel de asentamiento, muchas veces es muy poco, muchas veces es bastante. Al final tenemos un
estudio ya de la Universidad del Pacífico que nos habla más o menos de 150 micras de asentamiento, pero bueno, al final de cuentas, toda córnea es diferente, toda esclera es diferente. Entonces, ¿cómo reaccionaría en un momento dado el paciente si tenemos un asentamiento normal, si tenemos un asentamiento medio, un asentamiento muy, muy elevado? En un momento dado va a reducir este asentamiento, va a causar la reducción tanto de fluido que va a llegar a tocar la córnea. Si llega a tocar la córnea, entonces, ¿qué sentido tendría un lente escleral? Esta es otra cosa que nosotros podemos hacer para poder estimar si ese lente nos gusta, si queremos darle mayor holgura, menor holgura. Es una herramienta muy, muy interesante. Y bueno, por último, debido al tiempo, otra cosa que a mí me interesa mucho saber siempre a la hora de hacer la adaptación del lente de contacto es la calidad lagrimal. ¿Por qué? Porque al final nosotros sabemos que con un lente de contacto la evaporación de la lágrima es hasta 4 veces más que en la córnea naturalmente, estando en un medio abierto. Entonces, incluso en una córnea sana que tuviera una calidad lagrimal, pues buena, podríamos llegar a tener problemas de ojo seco. Y si partimos ya de una persona que tiene un problema de ojo seco sin que nosotros lo detectemos, podemos llegar a hacer una adaptación perfecta, pero el paciente va realmente a ser cómodo. Entonces, este topógrafo nos permite hacer el primer análisis del que nos hablaba Patricia, de la calidad lagrimal, para que tenga de una forma no invasiva, lo cual es muy padre, podamos en un momento dado medir el tiempo de ruptura y podernos darnos cuenta de cómo es esta calidad lagrimal. Aquí vamos a poner un ejemplo rapidísimo. Ese es un ojo izquierdo, un paciente que no tiene ninguna gota, no tiene ninguna lágrima artificial, es solamente su lágrima. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo la ruptura de la lágrima es rapidísima. Centralmente, si nos damos cuenta de los colores azules, de repente van cambiando a colores rojos, donde tenemos el rompimiento de la lágrima. Y bueno, si nosotros en un momento dado recetáramos un tratamiento de lágrima artificial para este paciente, ¿mejorará? Veámoslo. Pueden darse cuenta de cómo todo centralmente a la hora de poner esta gota de lágrima artificial automáticamente cambia, ¿no? Se ve muy, muy diferente. Toda esta parte azul en medio es que la córnea está bien humectada, lo cual para nosotros, pues, quiere decir que está funcionando el tratamiento. Ahora, más allá de solamente tener el tiempo de ruptura, Medmon ha diseñado un factor o ha creado un factor el cual te va a indicar o va a ayudarte a decir si tiene ojo seco o no tiene ojo seco. ¿Cómo es esto? Bueno, en todo lo que es arriba de punto 1, quiere decir que tiene ojo seco. En la parte izquierda, en donde no tenemos la lágrima artificial, nos podemos dar cuenta de que tiene un factor de punto 276. Esto quiere decir que en este caso tiene ojo seco. No hay duda. Automáticamente nosotros nos damos cuenta que en la córnea en general y centralmente vamos a tener problema de ojo seco. Cuando nosotros ponemos la lágrima artificial, automáticamente esto baja dramáticamente y centralmente a la hora de poner la lágrima es casi como si fuera una córnea normal. Así que muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, tenemos problemas para tomar la topografía, que el paciente tiene un problema de ojo seco y como nosotros dependemos de la lágrima para poder hacer la provisión de aros de plácido, nosotros podríamos poner una gota de lágrima artificial para aumentar la córnea, mejorar la calidad lagrimal, hacer que la lágrima sea más homogénea y poder llegar a tomar la topografía. Una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, ¿y esto va a afectar la topografía? Sí, claro que va a afectar la topografía. Nos va a causar que la topografía salga un poco más plana centralmente. Sin embargo, esto va a ser tan bajo que nosotros ni siquiera tenemos que preocuparnos por ello. Realmente es un tip que yo les doy. La lágrima artificial nos ayuda muchísimo en el día a día si tenemos un problema de ojo seco, el cual pues les recomiendo que utilicen. En resumen, bueno, creo que todo lo que hemos mencionado ha sido breve, pero ha sido muy, muy interesante. El análisis de los mapas es fundamental para poder entender qué está pasando con nuestro paciente, para no quedarnos únicamente con unas queratometrías, los cuales nos van a decir nada acerca de la córnea, nos van a decir, ahora sí que tenemos un astigmatismo y esto va a tener un efecto visual en la córnea. Sí, perfecto, pero esto ¿cómo se va a transmitir en la cura? ¿Cómo se va a transmitir en la adaptación del lente de contacto? ¿Qué está pasando en mi córnea? La topografía, cada uno de los mapas, el axial, entendiendo la visión, el tangencial, entendiendo la forma, el mapa de elevación, entendiendo cómo va a ser la acumulación lagrimal, y muchos otros nos van a permitir que a la hora de que nosotros veamos al paciente, lo veamos con otra idea, lo veamos con otra cara, tengamos un entendimiento increíble acerca de lo que está pasando en la córnea, podamos predecir cómo se va a comportar el lente de contacto
contacto con una precisión muchísimo mayor de la que nunca antes nos hubiéramos imaginado. En tratamientos, por ejemplo, como el de ortoqueratología, que aquí hemos hablado muy poco, es fundamental, porque al final, mediante este tipo de aparatos, vamos a poder determinar qué está pasando en la noche con el paciente, cosa que si no tuviéramos, no pudiéramos llegar durante la noche y abrir el ojito y empezar a ver con la lámpara o cualquier cosa, es imposible. Este tipo de aparatos es lo que actualmente nos está permitiendo llegar a este grado de tecnología, de especialización, de diseños tan precisos, bueno, simplemente gracias a este tipo de aparatos es que hoy en día ustedes van a ser capaces de reducir el tiempo en silla, hacer adaptaciones y mimetizar la córnea como nunca antes lo han hecho, gastar menos y maximizar en un momento dado sus utilidades. Les recomiendo que nos acompañen en los talleres que vamos a estar dando en Colombia el 11 y 12 de mayo. Van a ser 2 talleres excelentes de topografía corneal y adaptación de lentes de contacto especializados. Y también en México tendremos un taller el día 28 de abril, en el cual estaremos tocando a profundidad durante 8 horas acerca de la topografía. Si ustedes están interesados en adaptar ese tipo de lentes, en empezar a involucrarse con la topografía, el poder conocer más, incluso si ustedes ya tienen un topógrafo y quieren usarlo de mejor manera, entender las topografías mucho mejor, aprender de eminencias como Randy Kojima y Patrick Caroline, todas unas instituciones en este tema, expositores internacionales, acompáñenos. Patricia y un servidor estaremos muy contentos de verlos por ahí. Si tienen cualquier pregunta, por favor, ahorita tenemos un tiempo en el cual nos pueden ir haciendo preguntas, pónganlas en la ventana, en la plataforma. Se darán cuenta de que tenemos aquí un espacio en donde vamos a poder ver las preguntas y empezar a responderlas, y con mucho gusto daremos un poco de tiempo para poder hacerlo. Y si tienen alguna otra pregunta, posteriormente, por favor, no duden en contactarnos, ya sea Patricia a mí. Estos son nuestros datos de contacto. Por favor, estamos a sus órdenes. Y vaya, si gustan empezar a poner alguna pregunta o cualquier cosa, con Carlos, mucho gusto lo podemos hacer. Sí. Carlos, muchísimas gracias por la intervención. La verdad que siempre es un agrado escucharte. Siempre yo que hablo o dicto una charla, como bien lo hiciste, es bueno intentar hacer un resumen de las partes principales. Siempre creo que los hilos conductor son los que finalmente a nosotros nos van a dar un mejor aprendizaje. Uno es saber de que primero, con mucho orgullo, cada vez necesitamos mayores herramientas porque nuestra contactología cada vez es más de vanguardia. Es una contactología que se parece a una estadounidense, que se parece a una europea, sin echar de menos nada. Exámenes como este, por ejemplo, esta topografía Medmont, otras también, pero hoy día nos estamos enfocando en esto, primero nos pueden ayudar a poder conocer cómo es la distribución de este film lagrimal en topografía, si tener dudas, saber qué índice de detección de córnea irregular tenemos, por ejemplo, con un mapa axial, solamente con la buena interpretación del axial, saber si es con gafas o lente de contacto. Si es con lente de contacto, con este topógrafo ya sabes, al igual que también otras topografías, sabes si va a poder ser con un lente de contacto gas permeable corneal o un lente de contacto escleral, por ejemplo, a través de estas estadísticas, de estos estudios clínicos que ha hecho la Universidad Pacific, en que te dicen de la diferencia de elevación que existe, y por tanto no pierdas tiempo con un escleral, o no pierdas tiempo con un corneal, vete un escleral, o no es necesario un escleral y vete un corneal. Simulaciones. Este topógrafo puede incorporar e incorpora muchas lentes de contacto del mercado que nosotros estamos utilizando en nuestra consulta. Por tanto, si yo al día de mañana quiero probar un lente con el que yo trabajo y está dentro de este Medmont, me ahorro muchísimo tiempo. Podría hacer 100 adaptaciones sin tocar el ojo del paciente. Pero también es cierto que yo soy muy amiga de la simulación, es muy buena, pero también la parte dinámica, sin lugar a duda, es la que más fiabilidad te entrega. Y el tamaño de diámetro horizontal de iris visible. Hoy día, ¿cómo nosotros medimos nuestro diámetro horizontal de iris visible? Con reglilla, de toda la vida. ¿Cuál es la parte menos precisa de medir el diámetro horizontal de iris visible? La reglilla de toda la vida. Entonces, estos instrumentos dan una mayor reproducibilidad, exactitud a tu medida, tanto para poder hacer una adaptación de lente de contacto blando en un astigmatismo de 5 dioptrías, como un lente de contacto es decidir qué tipo de esclera necesitamos.
Y una herramienta única y solamente única de esta topografía dinámica es la que tenemos en esta herramienta Medmont para poder no solamente hablar de lente de contacto, no solamente hablar de detección de ectasia, no solamente hablar de seguimiento, sino también hablar si al paciente, qué tanta adaptación de lente de contacto le he realizado blandas. Este paciente no me va a resultar mucho una adaptación, por ejemplo, de un EMA, un paciente que tenga un ojo de tipo evaporativo, donde este paciente tiene ojo seco porque lo pude detectar con esta herramienta, cosa que no pude ver con el tiempo de ruptura en la lámpara de hendidura o con un Chirmen en su caso, si fuese aucodeficiente. Es decir, que no solamente para adaptación en contactología en gas permeable, también para AutoCAD, también para adaptación de lentes de contacto blandos de alto astigmatismo y también para detección de ojo seco. Eso solamente quería poder resumir. Yo no sé si tienes, Carlos, que nos puedas compartir la publicidad del workshop en que va a estar Randy Kojima y Patrick Caroline. Sin lugar a duda, ellos van a poder, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, intentamos seguir creciendo en ello, pero nunca podemos ser mejor que yo creo que Randy Kojima y Patrick Caroline, que van a estar en este evento del 11 y 12 de abril y que van a haber por lo menos 4 o 6 Medmont en todo el congreso para que ustedes puedan jugar con ellos. Entiendo, si tienes la publicidad, Carlos, te agradecería que la pudieses colocar. ¿Qué te parece si ahorita la tengo, pero necesitaría buscarla y por el tiempo preferiría, lo que vamos a hacer, recordando todo esto, es a todos los que han participado ahorita en el webinar, les vamos a mandar un correo electrónico en las cuales les vamos a proporcionar, primero que nada, una clave con las cuales van a obtener su descuento para que puedan comprar su admisión. Ahí les vamos a poner todos los detalles para que ustedes puedan ingresar, comprar su boleto, contemplar en un momento dado y bueno, tengan este atractivo descuento. Y también quiero decirles que bueno... Hay entradas gratis, ¿no? ¿Perdona? Hay entradas gratis, ¿no? Exacto, es a donde iba. Ahora, quería decirles también, como Patricia se me ha adelantado con toda la bomba y parafernalia, que tendremos también entradas gratuitas, las cuales, gracias a nuestro patrocinador, en este caso Medmont, vamos a dar 20 entradas gratuitas. Entonces, a los que han participado y han atendido con toda atención a este webinar, se hará una rifa en donde si ustedes se hacen acreedores, publicaremos la lista de resultados, vamos a mandarles ahí también sus cortesías para que puedan asistir completamente gratis. Ahí tendrán toda la información, como te digo, Patricia, con mucho gusto yo se las haré llegar del taller, de todo lo que vamos a hacer ahorita en Colombia, del taller que tendremos en México, de todo para que ellos no se pierdan y si tienen la oportunidad de asistir a cualquiera de los eventos que tenemos, pues pueden hacerlo con mucho gusto y si son los ganadores, pues muchas felicidades. Esperemos que lo aprovechen y los veamos ahí, así que muy pronto. Bien. Hay algunas preguntas, saludos, nos hace Jennifer Diana Martínez, de Asunción, Paraguay, un saludo para ti, Jennifer, siempre tan atenta. Omar Santana, un gran abrazo para México. Nos pregunta Omar sobre qué opinamos sobre que la ortoCAD incrementa el RMS en nuestros pacientes. La ortoqueratología, sin lugar a duda, es algo que hoy el control de la miopía la está rompiendo. Sí, yo creo que antes contactología especializada con lentes de contacto esclerales era el boom del boom. Hoy por hoy todos los enfoques de las fábricas, de los grandes comercios, están enfocados en lo que es control de miopía y la ortoqueratología también en esta línea. Sin lugar a duda se han visto que están cambiando situaciones, están cambiando herramientas, índice, RMS, que me mide el frente de onda, la calidad visual de nuestro paciente, pero algo que todavía estamos en veremos. Omar, si puedes asistir en Colombia, sin lugar a duda pudiésemos preguntarlo a Randy Kojima también qué opina sobre esto, para tener algo muchísimo más exacto. Nos preguntan si en Colombia contamos con este equipo de Medmont. Entiendo que sí, pero el distribuidor de Colombia, Carlos. Sí, sí lo tenemos. Con mucho gusto vamos a también a mandarle la información. En este caso nos pregunta Carolina Hernández. Carolina, con mucho gusto también, ya que nos preguntas de manera específica, te mandaremos el contacto de nuestro distribuidor en Colombia para que puedas en un momento ponerte en contacto. Y también si participas en clase, con muchísimo gusto va a estar ahí y te lo podremos presentar para que pueda explicarte todas las promociones, todo lo que tendremos en clase, e incluso si gustas ahora sí que jugar con el topógrafo, como dice Patricia, tendremos ahí todos los topógrafos, tendremos todo el tiempo para que puedas trabajar con nosotros y podamos en un momento dado pues dar toda la atención y disipar cualquier duda que tengas sobre ello, con mucho gusto.
Me pregunta mi coterráneo, qué ilusión me hace, Roberto Villanueva, ¿cómo estás? Un saludo a todos los chilenos, tengo que decir, ¿eh? Soy patriota. Roberto, claro, tengo el topógrafo Medmont con todas las herramientas en mi consulta, así que cuando quieras estás invitado. Y creo que nos vemos en el clase, así que estás también cordialmente invitado a nuestro workshop. En Argentina también, María del Carmen, te vamos a mandar la distribución. ¿Quién lleva la distribución? Almita Hinkis, también te vamos a informar quién lleva la distribución en Argentina. Creo que muchos lo vamos a ver en el class. Aquellos que no veamos en el class, esperamos seguir contando con sus consultas. La mayoría tiene mi correo electrónico, si no, gentilmente se lo ofrezco en el correo electrónico que envíe Medmont. Yo me estoy encargada de la distribución en Chile, pero hay otros colegas que están distribuidos en México, como Carlos, otros en Colombia y otros en Argentina. Pero creo que cada vez se está diversificando más el tema. Amelia Janet, también, Janet Vargas, cariño, un saludo para ti. Y ya te lo mostraré. No sé si hay más dudas. Dice si pueden mandarme el link con algunos casos de estudio de este equipo. En este caso, bueno, mira, hay muchos, quiero comentarte que en la página de Medmont incluso ahí hay mucha literatura, muchos estudios que podemos ahora sí que descargar de forma gratuita. En un momento también, en forma particular, te podemos hacer llegar con mucho gusto los estudios, pero bueno, si cualquier persona está interesada, tanto en el sitio de Medmont como nosotros en el sitio de autorrepresentaciones, que ya ha sido totalmente renovado y esperemos que en una semana ya esté activo, tenemos muchísimos estudios, todo el tiempo también estamos mandando información y todo el tiempo estamos también publicando, por ejemplo, en Facebook y en otras plataformas. Entonces, si nos siguen, siempre los mantendremos al tanto de todo esto. Afortunadamente, el topógrafo Medmont es el estándar de oro internacional para la adaptación de lentes de contacto, se utiliza en las principales universidades, se utiliza en los principales estudios de investigación a nivel internacional. Entonces, sí, tenemos muchísimos y todo el tiempo estamos sacando más. Te haremos llegar algunos y con gusto, si en un momento dado les interesa, síganos o escríbanos, y del tema en particular que quisieran estudios, trataremos de proporcionarles información, que tenemos bastante. Muy bien. Bueno, Carlos, yo creo que ya es viernes, la gente quiere descansar. Agradecerles a todos, agradecer a Carlos también por su ayuda, agradecer a la gente de Medmont. Un placer verlo, un placer escucharlo, un placer ver que están allí. Y espero contar con su presencia en el class, si no, estamos a la orden. Claro que sí, ahora sí que cualquier cosa que ustedes quieran, estamos a sus órdenes, esperemos que les haya gustado. Ya es viernes, así que aprecio mucho que estén todavía hasta esta hora con nosotros. Les deseo a todos un gran fin de semana, y muchas gracias, Patricia, nuevamente por haber ahora sí que participado conmigo en dar este taller. Muchas gracias a Medmont por habernos patrocinado y para poder apoyarnos hoy y siempre, y estamos a sus órdenes cualquier cosa. Bonita noche a todos. Buenas noches, gracias.